Y nosotros empezamos el cuarto programa de Sin Límites en este día martes, 1 de abril del 2025, ¿no? En una semana, a ver, semana que pasó, una semana compleja. Vamos a tener una semana electoral fuerte que se va a dar de distintas maneras. Hay lugares que son medio icónicos, ¿no? Lo que pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están todos los ojos puestos acá, porque lógicamente se va a discutir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires algo mucho más allá que la composición de la legislatura porteña, ¿sí? Porque se está dirimiendo cuestiones que tienen que ver con la política nacional muy fuerte, porque el presidente Javier Milei salió a discutirle a los primos Macri la hegemonía del PRO, ¿no es cierto?, ni más ni menos que en este lugar, salió a tratar de ganarle, porque ratifica la política que tiene de no hacer alianza en ningún lugar, ir con candidatos propios y ver qué es lo que se tiene, y de esta manera después dirimir, ¿no es cierto?, si puede haber alianzas a futuro en las elecciones nacionales, pero en esta van a ir solo, porque es una antesala de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, ya vamos a explicar un poco el embrollo que hay en la provincia de Buenos Aires, que no lo termina de entender el PJ, que está en medio de un barro en esta naturaleza, porque muchos han ido llevando los mejores candidatos. Se dirime algo muy grande, mucho más allá que simples legisladores. De hecho, hay legisladores nacionales que abandonan el Congreso de la Nación para ir a ser concejales porteños. O sea, es una cuestión rara porque hay una discusión política de fondo que es mucho más importante. Silvina Los Penato, Hernán Lombardi, candidatos, ¿no es cierto?, que lleva el PRO, y estaban de diputados nacionales, hoy van a parar a la legislatura. El PJ con Leandro Santoro, que de repente se encuentra con algo para él impensado. Siempre ha sido un luchador en este sentido, ¿no?, con un piso muy importante de votos. Leandro Santoro, 22-24% de votos siempre ha tenido, y muchos dicen hoy, cuidado que si logra levantar un poquitito este número y tiene posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque en la división pasa a tener posibilidad de ganar. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene perspectiva de ser jefe del gobierno porteño? No, para nada. Estamos hablando de una elección legislativa, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, fíjese, la Libertad Avanza lo pone a Manuel Adorni de candidato principal, o sea, lo saca de vocero, un lugar donde no tiene cómo cubrirlo. De hecho, ya dijo que durante la campaña va a seguir siendo el vocero, algo rarísimo, pero bueno, lo saca de vocero para mandarlo, ¿no es cierto?, a esta pelea muy fuerte que se va a dar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo pone en riesgo fuertemente. Todos pensaban que Adorni podía ser candidato en la nacional, pero no en esta jugada, pero bueno, ahí está. Y de repente aparece, volvamos, Buenos Aires, donde Rodríguez Larreta sale a ser candidato a concejal. O sea, de haber sido jefe de gobierno porteño, de haber sido candidato a presidente de la República, que dicho sea de paso, tenía casi el traje puesto, pensaba que podía ganar, terminó perdiendo la interna, ¿no es cierto?, con Patricia Bullrich. Hoy dice, va a empezar de cero. Mentira, o sea, hoy está pensando seriamente en pasarle factura, ¿no es cierto?, al PRO por lo que ha pasado. Hay mucha bronca. De hecho, si uno analiza los últimos días, las cosas que se dijeron con Mauricio Macri, ¿no? Hoy le reflejó que perdió con Alberto Fernández. Bueno, Macri ayer también lo distrató bastante, ¿no? Dijo que es una cuestión personal, y bueno, como perdió con alguien que considera intelectualmente mucho más bajo que él, no lo puede asumir, y en este marco se equivoca. Bueno, se pegaron como para que tengan y guarden los dos, pero bueno, forma parte de esto que está pasando. Y la juega de repente Larreta a Guadalupe Tagliaferri, lleva toda la carne al asador en esto. Pero de repente aparece la UCD. La UCD, ¿qué pasa con esto? Pero aparece Ramiro Marra. Y Ramiro Marra le va a sacar muchos votos a la Libertad Avanza, no tenga duda. Era uno de los dirigentes más lúcidos que tenía la Libertad Avanza, y en la encuesta uno de los más reconocidos. Entonces, de repente tiene, Santoro está solo en el medio tratando de navegar por la dulce avenida del medio, pero encuentra que en el PRO se están matando y en la Libertad Avanza también se están matando de esta manera. Entonces, más los votos que puede sacar una Lilita Carrió, que siempre lleva una buena candidata, ¿no es cierto?, como Pablo Oliveto, y siempre algo te puede robar. Aparece Evolución, donde Martín Lustó la lleva a Lucille Levy, y ahí me pregunto, ¿y el radicalismo? El presidente del radicalismo va con Evolución. ¿Qué? El radicalismo ahora es un vagón de carga de Evolución. ¿Qué ha pasado? No lleva candidato acá. Sinceramente, muy difícil de entender. No sé, entenderlo a Martín Lustó como presidente del radicalismo es un embrollo muy difícil de comprender, la verdad, y esto que está haciendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, menos que menos. Así que
En Cava se va a ver gran parte de esta batalla, 16 frentes. Apareció hasta Ricardo Caruso Lombardi también, ¿no? El mediático, director técnico, aparece en el medio de esto. Aparece Juan Manuel Abal Medina también con otro frente. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser el primer testeo fuerte, el 18 de mayo va a ser un testeo fuerte y tiene mucha importancia. Porque muchos decían, supóngase un escenario donde de repente gane Santoro. Y supóngase un escenario donde la provincia de Buenos Aires lo adelantan, ¿sí? Y termina ganando el justicialismo, porque también va ahí el PRO dividido. O sea, acá no va a haber acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Si no hay acuerdo acá, ¿usted cree que va a haber en la provincia de Buenos Aires? Entonces decís, che, pero es un golpe de impacto fuerte. Ahora, la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes son? Uno dice, gana el PJ porque se divide la Libertad Avanza. ¿Y cómo queda la provincia de Buenos Aires? Porque Axel Kicillof, ayer hablaban de respeto a la Constitución. Realmente, en Unión por la Patria o en el kirchnerismo, hablar de respeto a la Constitución suena por lo menos chistoso. O sea, la verdad es por lo menos gracioso. Pero bueno, ayer se tiraban con esto, es decir, porque claro, le mandan un proyecto de ley donde le piden que no modifique, ¿no es cierto?, la fecha de elecciones. Claro, están entrando en aquellas atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Legislativo de la provincia de Buenos Aires está mandando un proyecto de ley para fijarle la fecha de elección al Ejecutivo. Por eso dicen que es inconstitucional. Pero bueno, de ahí en más se tiraron con la Constitución. ¿Se imaginan si tienen que pasar factura de no respetar la Constitución? Pueden estar 3 días discutiéndolo. Pero esto está pasando en la provincia de Buenos Aires. Ayer se llegó a decir que Cristina Fernández de Kirchner, por la tercera circunscripción, por la Matanza específicamente, podía ser candidata a diputada provincial para discutirle, ¿no es cierto?, a Kicillof, a su hijo político predilecto. Todo esto está pasando. O sea, también es cierto que si adelanta la elección, podía ser candidata a diputada provincial para tener fuero, ¿no? La situación de Cristina Fernández ya la vamos a abordar dentro de un ratito, no es la mejor. Pero esta es la provincia de Buenos Aires. Se están matando entre la Cámpora, entre Axel Kicillof, entre el Instituto Patria. Por eso digo, está bien, los otros van divididos. ¿Y el peronismo cómo va en la provincia de Buenos Aires? ¿De qué manera está? ¿Cómo se planta ante esto? ¿Sí? Y Jujuy, bueno, Jujuy no vamos a dar nombre, yo lo decía esta mañana. A ver, esta noche cierra. Pero sinceramente, en los cierres siempre hay cosas de último momento. Siempre pasa esto. Hay 11 frentes, hay 102 partidos políticos, hay nombres que uno cree conocer porque, bueno, se lo dijeron, pero después de repente, en la hora de la firma, vea cómo es esto, ¿no? Salen del partido, han hecho firma todo y cuando llegan a la presentación hay cambios. A veces pasa estas cosas y uno termina ensuciando nombres o termina, parece ser, haciendo operaciones políticas porque empieza a tirar nombres que después no son y qué es. Entonces, por respeto vamos a cumplir con esto. Nosotros hoy vamos a estar transmitiendo en directo de las 11 de la noche. Usted va a estar informado a través del 4. No necesita que yo tire una taba a ver si acierto un nombre que después si lo cambian, la verdad resulta poco serio, ¿sí? Así que no vamos a hablar de este tema, después vamos a hablar de política de Jujuy, porque nos va a visitar Adriano Morone, que ya está en el estudio, pero ahora en este comentario no vamos a tocar este tema. Semana muy complicada, decía, para el gobierno, porque concluyó la segunda semana con caída todos los días, ¿no es cierto?, de las reservas, de no poder retener los dólares que compra y tener caída en la cantidad de dólares. Se vendieron más de 1.670 millones de dólares en 2 semanas. Las reservas perforaron el piso de los 26.000 millones de dólares, 25.575 para ser más preciso el día viernes. El riesgo país llegó a los 867 puntos, o sea, valores del 2023, ¿sí? Se fue a la nube, después se restabilizó un poquitito, terminó hoy, andaba en 817. Los dólares financieros llegaron a los 1.340, volvieron a los picos fuertes, o sea, una crisis de credibilidad tremendamente grande. Habló el ministro de Economía el día viernes, Luis Caputo, no le creyeron mucho. Habló el presidente de la República el fin de semana también en un programa televisivo. Habló de nuevo Luis Caputo el domingo a la noche. La realidad es que el lunes explotó todo. Ayer subió 90 puntos el riesgo país en hora de la mañana, no sé si se acuerda, pero cuando llegamos al mediodía al noticiero estábamos 90 puntos arriba, nos agarrábamos la cabeza todo, los dólares financieros se fueron a 1.340 pesos, después se estabilizó un poco, claro, llegó el pedido de auxilio.
el Fondo Monetario Internacional, a través de Kristalina Georgieva, rectifica un poco, porque el viernes cuando habla Caputo, ¿qué pasa? Julie Cossack, que es la vocera del fondo, termina diciendo el board del fondo, el que pone los plazos, dice la fecha, de alguna manera lo desmiente al ministro, y esto genera que se profundice la desconfianza. Y esa desconfianza ¿cómo se especifica? Y los importadores empiezan a acelerar importaciones porque dice, viene una devaluación. Los exportadores dejan de liquidar, hace rato que dejaron de liquidar. Le dieron 7 puntos más de retención a los exportadores y no están liquidando. ¿Y esto por qué? Porque están esperando una devaluación, porque el mercado no está confiando. O sea, es difícil de entender a un gobierno que nos hace creer que va a lograr sostener un claving peg del 1% mensual. O sea, el dólar va a subir al 1% mensual. Ahora, la inflación está al 2.4%. ¿Cuánto tiempo se puede sostener eso? Y venimos hablando de esto hace muchos meses y nos vienen anunciando el acuerdo con el fondo desde el mes de diciembre. Y es difícil. O sea, hoy es como que la palabra no creían. Bueno, Kristalina Georgieva ayer habló de 8.000 millones de dólares, le puso una cifra distinta. ¿Podrá esto ser un alivio fuerte? ¿Podrá ponerle un dique de contención a lo que está pasando? Bueno, la pregunta queda abierta, digamos, pero puede ser una manera de pararlo. La Corte Suprema de Justicia también es noticia fuerte. Esta semana, sobre todas las cosas, va a ser una noticia fuerte desde distintos ámbitos. Vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Primero, la sesión del día jueves 3. La sesión del día jueves 3 es una sesión especial, pero así como está planteada, todo indica que el gobierno pierde y que le terminan volteando los dos pliegos, el de Ariel Lijo y el de Manuel García Mansilla. Los dos, así como están planteados, obtendrían los votos para pararlo. Hacen falta 25 votos nada más de sectores opositores para pararlo, ¿sí? O mejor dicho, para ratificarlo, si usted quiere, hace falta 2/3, pero 2/3 ¿de qué? ¿De la Cámara entera? No, de los presentes. O sea, también empiezan a jugar las ausencias acá como una forma de apoyar o no. ¿Sí? También empiezan a jugar las ausencias. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. Ahora, con presente, con ausente, con lo que usted quiera, da toda la sensación que ni cerca el gobierno tiene los 2/3 necesarios para aprobar ninguno de los dos pliegos. Por ahí el del hijo puede ser un poquitito más, por una razón muy sencilla, ¿no es cierto? El del hijo tiene 4 votos aproximadamente del PJ, ¿no es cierto? Que ahí podría juntar este tema. Hay algunos legisladores, senadores del PJ que se saldrían de lo que es la pretensión de Cristina Fernández de Kirchner y podría ahí lograrse algo. Pero bueno, va a ser una cuestión complicada. Victoria Villarroel le dijo, no pretenden que haga un mamarracho tratando de frenar esta sesión, o sea, de no dar quórum. Bueno, se está trabajando para que no den quórum. No van a tener el apoyo de la vicepresidenta en este tema, ¿sí? O sea que no va a ser mucho para que no haya quórum, ni va a insistir con esto, y hay algunos senadores que responden a ella, ¿no? Paltroni puede ser un ejemplo, que va a votar en contra encima, pero bueno, esto puede estar pasando. El otro tema es el tema vialidad. En el tema vialidad ya llegó a la Corte, ayer el lunes vencía el plazo para que Cristina Fernández de Kirchner se presente, mejor dicho, era hoy a las 9:30 de la mañana, lo hizo ayer, para que se presente, ¿no es cierto?, en queja a la Corte para tratar de ver la última instancia en el tema vialidad, donde si la Corte ratifica antes del 17 de agosto la sentencia de 6 años de prisión que tiene Cristina Fernández de Kirchner, no tendría fuero, podría ir presa y no sería candidata, porque ahí no podría oficializar su candidatura. La condena que tiene a 6 años también viene de la mano con la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Pero esa hay una fecha, 17 de agosto, acuérdese. Si el fallo de la Corte es antes de eso, puede pasar esto. La pregunta es, ¿y qué Corte va a fallar? ¿La Corte de 4 miembros que tenemos hoy? ¿La Corte de 5 miembros si el día jueves hay sesión y ratifican los dos y se integra el hijo y Manuel García Mansilla? La Corte de 3 miembros si se hace la sesión y la terminan volteando a los 2 pliegos y vuelven a quedar 3 miembros. Si pasa esto que lo voltean, ¿puede interpretar la Corte de que García Mansilla, como tiene un decreto, puede seguir hasta fin de año por más que no tenga la ratificación? Ayer había juristas que decían esto, entonces terminamos judicializando la Corte, ¿es bueno esto? Y no es bueno. Más vale que no. Así que todo este embrollo, por eso digo, la Corte está de nuevo en el candelero, porque
Cristina Fernández de Kirchner y su nerviosismo lo pone en esto. Es el último recurso, después de esto no le queda absolutamente nada. Al medio de esto apareció el fiscal Mario Villar. ¿Qué dice el fiscal Mario Villar? Dice, volvamos al tema de la asociación ilícita, pide 12 años. O sea, él también va en queja a la Corte, pero va en queja por otro motivo, pide volver a la asociación ilícita. Si llega a la Corte a resolver volver, esto significa también que los sobreseimientos que tenían 14 imputados en esta causa de asociación ilícita se caen. O sea, acá estamos hablando de José López, de Julio Devido, estamos hablando de Lázaro Báez, de Nelson Periotti, de Vialidad. Todo esto que habían quedado afuera porque no habían receptado en el fallo la asociación ilícita, ellos que estaban imputados de asociación ilícita quedaron afuera. Bueno, si Cristina vuelve ahora porque la Corte accede a lo que dice el fiscal Villar, todos ellos también vuelven a quedar imputados en la misma causa y vuelve a hacerse efectiva la condena para ellos también. Así que todo esto pasa en la Corte hoy con el tema vialidad, pero hay otra cosa de la Corte, que ya está claro que va a salir. Acá no es porque en estos temas la Corte no tiene plazo, pero acá sí dicen que ya está todo firmado y el día jueves de esta semana, o sea, pasado mañana, se va a conocer el fallo en la causa que se conoce como la Rosadita. ¿Se acuerda de la Rosadita? ¿Se acuerda de contando plata y tomando whisky los hijos de Lázaro Báez? ¿Se acuerda de esta imagen? Bueno, esto generó una causa donde hay condenas, hay 16 personas condenadas. 16 personas condenadas. Entre ellos están los 3 hijos de Lázaro Báez, está Leonardo Fariña, ¿se acuerda? De Fariña, ¿sí? Está Pérez Gadín, está el contador Chueco, está Fabián Rossi. Fabián Rossi era el esposo de Marina de Calabró. ¿Se acuerda de esto? Un famoso personaje que uno le veía una cara de tonto que decía, no es capaz de sacar la sortija en la calecita, ¿sí? Pero el tipo era un cerebro que se choreó medio país. Bueno, ellos están acusados de sacar 54 millones de dólares. Lo hicieron a través de Austral Construcciones y lo hicieron a través de esta financiera, conocida como la Rosadita, que después, una vez que lo sacaron a Panamá y a Suiza, lo volvieron a entrar con la compra de bonos argentinos. Esta es la maniobra que la justicia tiene determinada. Bueno, esto, dicen todos, que el día jueves, en el plenario que hace la Corte, se va a firmar este fallo queda firme. Todos estos 16 van presos. Esto es la noticia que hoy se da como un hecho ya, porque ya queda también en la última instancia y irían todos presos en este caso. Estamos hablando del delito de lavado de dinero, ¿sí? Esto también tiene una característica. Ninguno de los que está acá son funcionarios. O sea, toda la acusación es entre particulares, acá no hay funcionarios, porque esto es el lavado del dinero. No tiene nada que ver con los hechos precedentes, de dónde ha salido el dinero, que es la causa de vialidad, la obra pública, eso es otra cosa. Esta causa están todos particulares, no hay funcionarios públicos. Pero bueno, el día jueves puede estar esta sorpresa. La coparticipación municipal, lo que hablábamos recién un poco en el noticiero, ¿no? Esto fue la reunión. Esta es una deuda vieja que tiene la provincia. Una deuda vieja. En algunos momentos la había mencionado el gobernador Morales, el gobernador Carlos Sadir la puso en objetivo de campaña. El 2024 no va a haber presupuesto nacional, se complicó todo, se esperó hasta el último momento, no se pudo tratar, pero ahora lo volvió a decir el gobernador en el periodo de apertura de sesión en la legislatura, le puso una fecha, 31 de marzo, ayer, y ayer sentó a los intendentes y a los comisionados municipales y le entregó el proyecto de ley. De alguna manera, a ver, ¿qué crea? Por un lado crea un fondo, ¿no es cierto?, que es un fondo coparticipable, que esto es lo que se va a distribuir en forma directa con los municipios y con las comisiones municipales. Por un lado, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se va a distribuir esto y de qué manera se va a constituir este fondo? Bueno, es un tema que hay que analizarlo, ¿sí? Se distribuye de la siguiente manera. Un 5% va a parar un fondo de desarrollo comunal. Esto para cubrir algún tipo de eventualidades que puedan suceder en algunos municipios. Bueno, un 5% se retiene acá. Un 7% va para el conjunto de municipios. Después le cuento cómo se distribuye dentro del conjunto de municipios. Un 3% para el conjunto de comunas, ¿no? Tenemos ahí un 5 más un 10, un 15%, y el otro 85% se distribuye en forma directa en función de los coeficientes existentes como se distribuye ahora. Hoy existe un coeficiente que fue dado
por las nóminas salariales de hace mucho tiempo, está totalmente desactualizado, tiene cuestiones que son medio injustas porque no se puede cambiar, no sé, el Talar en su momento cuando se hacía esto tenía una cantidad de habitantes, hoy ni siquiera el Talar tiene 3.000 habitantes para ser municipio, pero queda como municipio, tendría que ser comisión municipal, a la inversa, tenían que volver, bueno. Hay situaciones que se dan, bueno, el 85% se distribuye en función de estos coeficientes y después hay un 7% de esta masa coparticipable que va a los municipios, un 3% a la comuna y un 5% para este Fondo de Desarrollo Comunal. Ahora, dentro del marco de cómo se constituye este fondo va a parar el 14% de la coparticipación nacional. Esto viene a parar directamente, ¿no es cierto?, a constituir este fondo, a buscar este fondo. Después también hay un 50% del impuesto inmobiliario, hay un porcentaje del impuesto a los ingresos brutos y un porcentaje del impuesto a los sellos. Este conjunto de dinero es el que conforma la masa coparticipable que se distribuye, como le contábamos recién, en forma directa en función de este modelo de distribución, ¿sí? El otro 7 y el 3 que le explicábamos recién lo vamos a llamar distribución secundaria, si usted quiere, ¿sí? Se distribuye el 90% en función de la población de cada jurisdicción, esto es tanto para intendencia como para comuna, el 5%, hay un 5% que va en función de población y empleo, hay un mix que se hace de los dos, y hay un 5% que está en función de las necesidades insatisfechas, necesidades básicas insatisfechas, de falta de agua, de cloaca, bueno, hay un mecanismo de distribución en función de esto. De esta forma es lo que dice el proyecto de ley. Esto recién empieza, se lo acaban de dar a los intendentes, tampoco creo que el tema vaya a estar en un debate tremendamente extenso, pero bueno, esto está en el marco de lo que empieza a cumplir con su palabra el gobernador de la provincia, se lo entregó a todos, ¿no es cierto?, los intendentes, se van a volver a juntar dentro de pocos días y tratar de avanzar esto, que por supuesto tienen que ir a un tratamiento legislativo, pero no va a ir a un tratamiento legislativo hasta que no tenga medianamente, ¿no es cierto?, un acuerdo con todas las intendencias, o sea, no puede ir un tema peleado, esto tiene que ser netamente una cuestión de consenso. Se inauguró el juzgado de violencia de género de Humahuaca en la semana también, este es el juzgado número 4. Tenemos 6 juzgados de violencia de género en la provincia, 2 en San Salvador, Jujuy, tenemos Libertador, San Pedro, Perico y ahora Humahuaca. Dice que va a haber un 7º en La Quiaca antes de fin de año, tienen que concursar, o sea, quién puede llegar a ser el juez, ¿no es cierto? Y van a tratar de abrirlo antes de fin de año. Yo estaba viendo, te lo mostré el otro día en el noticiero, pero lo que es el tema de violencia de género a nivel estadístico, ¿no? Es increíble. En el 2024 se abrieron 8.831 legajos de violencia de género en la provincia de Jujuy. De estos, en la capital 3.650, en el Carmen 1.573 y en Ledesma 1.103. Este es el podio de lo que más casos de violencia de género tienen. Pero yo he sacado aparte Humahuaca, Tilcara y Yavi. ¿Por qué? Porque es una zona de influencia directa de este juzgado que se abre en Humahuaca. En Humahuaca tuvieron 273 expedientes de violencia de género el año pasado, en Tilcara 221, en Yavi 415. O sea, un poco más de 900 casos en una zona de influencia. Explica el por qué se va a abrir, ¿no es cierto?, este juzgado de violencia de género en Humahuaca, acercarle un poco la justicia a la gente, en una palabra, evidentemente que hay muchos casos que se necesita. En el 2024 se dictaron, o sea, finalizaron expedientes 3.839, comparado con el 2023 que fueron 1.467, hay un crecimiento de 160 casos en las resoluciones. Hoy hay una justicia que está resolviendo con mayor celeridad. El cambio, ¿no es cierto?, del sistema evidentemente ha generado algo favorable en esto y hoy hay un mecanismo de resolución mucho más rápido y justo, ¿sí? A juicio se elevaron el año pasado 1.081 causas. O sea, de las resoluciones que estábamos hablando, el 71% terminaron en archivos, el 19% fueron solucionadas con juicios abreviados, juicio ordinario 7% y resoluciones anticipadas, o sea, lo que es mediación, un 3%. Esta es la forma que el 100% de los casos que se resolvieron en la justicia. Y por último, cortito, ya me voy,
hablar un poquitito del tema de pobreza, ¿sí? El segundo semestre del 2024, lo que dijo el INDEC, 38.10, esto fue celebrado por el gobierno, evidentemente. A ver, usted me dirá, no hay mucho que celebrar, estamos hablando de que tenemos 17 millones de pobres, no hay nada que celebrar, por supuesto. Se celebra que haya bajado esta tendencia, porque cuando asumió Javier Milei tenía un 41.70, a mitad de año llegó a tener un 52.90, esto pasó a la finalización del primer semestre del 2024, ahora hablar de un 38.10, esto es un poco lo que se celebra, que se entró en una decadencia grande. Tiene que ver con el freno del proceso inflacionario. Nosotros tenemos un sistema de medición que es en función de la plata, de la canasta básica, digamos. Entonces, evidentemente que tiene que ver con este tema, ¿sí? Indigencia 6.4, en el primer semestre era 13.60, menos de la mitad es lo que se logró, ¿no es cierto?, bajar la indigencia en el último semestre. ¿Por qué digo tiene que ver con la distribución de ingresos? Porque esta es la medición que hace el INDEC. Hay una medición que se hace, que es el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, y que tiene que ver con la pobreza estructural. Hay otro tipo de multifacética, otro tipo de medición, donde acá no solamente está, ¿no es cierto?, lo que es el nivel de ingreso per cápita de un grupo familiar, sino acá también empieza a medirse como pobreza la falta de agua, la falta de cloaca, el acceso a la educación, el acceso a la salud, ¿sí? Empieza a haber otro tipo de situación que se mide, y esta, lamentablemente, desde el año 2017 hasta acá, no para de aumentar, no ha tenido ningún momento en que haya bajado. Esto quiere decir que el nivel de calidad de vida, hasta eso de nuestro pobre, es cada vez peor, lamentablemente, ¿sí? Esa pobreza no se arregla con un plan o con un bono, donde usted da el plan y el bono y impacta en la otra, sí, hace bajar el nivel de pobreza, porque está medida nada más que en el ingreso, pero la estructural no la toca y esa viene siendo muy mala. En provincias, Chaco, 60.80 de pobreza, 60.80. Yo lo escuchaba la semana pasada a Jorge Milton Capitanich. Hay que tener cara realmente para criticar al gobierno actual. No sé si el gobierno de Desdero será bueno o malo, pero hay que tener cara, porque él es un mentor de esto, ¿no? La pobreza no es de Desdero, es de esto, ¿no? Hay que tener cara. ¿Y quiere volver para qué, Capitanich? Para esto. Con estos números, ¿en serio quiere volver? 60.8% de pobreza. Realmente hay que tener cara. 57 días Entre Ríos, Santiago del Estero, 48 días. Acá me quiero retener un poquitito, ¿sí? Porque el gobernador de Santiago del Estero parece el mago, o sea, cuando da los bonos, ¿se acuerdan? Bonos de 600.000 pesos y todo, hablamos, 3 cuotas de 200, y el aumento, ahora da un aumento del 100%. Santiago del Estero tiene el básico más bajo de todo el país. Es una mentira. Y esto refleja esto que estoy diciendo. 48.10, está bien. Turísticamente han crecido, tienen MotoGP, tienen las Termas de Riondo que ha crecido en enormidad. Hay que sacarse el sombrero en muchas cosas, pero no hay que dejarse engañar, porque todos miran el titular, 100% de incremento en Santiago, del básico. Los profesionales en Santiago no llegan a ganar 1 millón de pesos. O sea, no hay que engañarse con esto. Por eso, ahí está, cuarto en pobreza. En el norte nos pisa la cabeza todo. Jujuy tiene un 40, Tucumán 40.80, Salta 41.20, Santiago del Estero 48.80. Por eso es bueno medirlo esto, porque por ahí algunos titulares planteados de una manera ejemplifican algo que después nos damos cuenta que no es tan así. La Rioja 46, Catamarca 45.80, Formosa 46.20. ¿Le suenan todo esto? Cuando más centralismo hay en esto, cuando más dictatorial son los gobiernos, parece ser que los índices de pobreza son más altos. No sé si se dio cuenta usted, pero si no, mire Santiago del Estero, mire La Rioja, mire Formosa, y se va a dar cuenta de qué le estoy hablando. Bueno, números que tienen que ver con una semana complicada.